Pasamos ahora al capítulo 4. En este capítulo 4 consideraremos la tentación y el ayuno de Cristo. Cristo vence al diablo. Cristo empieza a predicar. Los habitantes de Nazaret se admiran de sus palabras de gracia. Cristo sana a un endemoniado y sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Jesús en su humanidad es tentado por Satanás. Eran tentaciones humanas iguales a las que vienen a todos nosotros. Abarcan todo el espectro de las posibles tentaciones humanas y, como lo veremos, ocurren de tres maneras diferentes. Primero, tenemos la tentación de convertir las piedras en pan para satisfacer las necesidades del cuerpo. Ahora, no hay nada malo en cuanto al pan. El pan es el sostén de la vida. El cuerpo necesita pan y Jesús tenía hambre. ¿Qué había pues de malo aquí? Lo malo habría sido emplear sus grandes poderes para ministrarse a sí mismo, lo cual le hubiera constituido en un egoísta. Jesús tuvo que demostrar en su propia vida la verdad del gran principio, no sólo de pan vivirá el hombre. Esto es contrario al pensar de esta edad materialista tan crasa que vive simple y solamente para satisfacer los caprichos del cuerpo. El hombre moderno en nuestra sociedad secular dice, come, bebe y alégrate, porque mañana moriremos. Y según el punto de vista del hombre, la muerte termina con todo. El egoísmo es la maldición de una sociedad secular sin creencia alguna. Nuestro Señor, al hacerle frente a esta tentación, refutó la filosofía popular del mundo. Ahora, por la segunda tentación, aprendemos que las naciones del mundo derivan su poder de la fuerza bruta y el manejo político. La guerra es un modo de vivir para el mundo. El odio y el temor son azotes usados para motivar el populacho. No hay duda que todo esto es satánico y que es Satanás quien ofrece los reinos del mundo a base de estos términos. Los hombres tienen que ser cambiados para poder entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí debemos notar que la respuesta de Jesús a esta tentación tiene una nota de finalidad. Él citó Deuteronomio 6:13, que dice, «A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás». En cuanto a esto, creemos que también debemos considerar lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, donde leemos, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Ahora, la última tentación en que Satanás desafía a Jesús a lanzarse del templo parecía ser un procedimiento muy lógico para que Jesús impresionara a la multitud en cuanto a su persona y su misión. Pero Jesús no se deja engañar por ningún camino aparentemente fácil hacia el trono. Estaba dispuesto a llevar la corona de espinas antes que la corona de gloria. Stifler declara, hay dos maneras de menospreciar a Dios. Una es ignorar su poder, y la otra es abusar de él. Es fácil el no hacer nada, y luego vocear toda clase de palabras piadosas en cuanto a cómo Dios provee para las aves y que también cuidará de nosotros. Pero Dios dice en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan». El misionero que sale al extranjero primero tiene que estudiar para poder aprender el idioma y el modo de vida, y entonces Dios le ayudará. Somos socios de Dios y no simples títeres. Recordemos eso. Después de considerar lo que sufrió Adoniram Hudson, uno de los primeros misioneros del Evangelio a Birmania, su hijo, el doctor Edward Hudson, dijo, «Si tenemos buen éxito es porque otros han sufrido antes de nosotros.
Si sufrimos sin tener buen éxito, es para que otros tengan buen éxito después de nosotros. Jesús rechazó una falsa posición espiritual. Su respuesta fue devastadora. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa, según leemos en Deuteronomio 6:16. Ahora, en realidad, Jesús comenzó su ministerio público en Nazaret, su pueblo natal, donde más tarde fue rechazado y aún expulsado. Fue en la sinagoga de Nazaret donde anunció el cumplimiento de Isaías 61:1 y 2, donde dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero Jesús dejó de leer antes de llegar a las palabras, el día de venganza del Dios nuestro. Sería interesante comparar Isaías 61:1 y 2 con los versículos 18 al 20 de este cuarto capítulo del Evangelio del Dr. Lucas. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero pasemos directamente a nuestro estudio del capítulo 4 de este Evangelio. Leamos los primeros 2 versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesucristo. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios y pone el mayor énfasis sobre su deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones generales con respecto al capítulo 4 de este Evangelio, y al finalizar tocamos brevemente en los primeros 2 versículos de este capítulo. Así es que vamos a comenzar hoy leyendo una vez más los primeros 2 versículos de este capítulo 4, donde encontramos la tentación de Jesús. Leamos pues los versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesús. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, y pone el mayor énfasis sobre su deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. En el versículo 38 del capítulo anterior, notamos que dice, Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Esta es la genealogía de María que traza la línea de Cristo hasta Adán. Como hijo de Adán, Jesús establece su parentesco al comienzo mismo de la raza de la que todos somos miembros. Fue un ser humano que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin caer en pecado alguno. Hay una obscuridad espantosa en torno a la tentación de nuestro Señor que constituye un enigma aterrador. Debemos confesar que no lo podemos explicar, pero llegaremos al mismo borde y hasta el margen de su tentación, y esperamos que así podamos aprender algo. Es obvio que había fuerzas invisibles y ocultas de la maldad en su derredor.
y que Él estuvo rodeado de los poderes de las tinieblas y de la destrucción. Jesús luchó contra los problemas fundamentales del género humano, contra aquello que es mundano, y así ganó una victoria para toda la humanidad. Ganó la victoria para usted y para mí, amigo oyente. Hay algunas consideraciones preliminares que debemos tener en cuenta al considerar la tentación de nuestro Señor. Dice el verso 1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Como hombre, el Hijo de Dios necesitaba ser lleno del Espíritu para poder hacerle frente a la tentación. Y amigo oyente, yo no puedo hacerle frente a las tentaciones de este mundo. No les puedo hacer frente por mis propias fuerzas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21, nos dice: Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No ha notado usted que esto es verdad en usted mismo? En Romanos 8, 3, Pablo continúa diciendo: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne es débil y no la ley. Ahora el versículo 4 de este mismo capítulo 8 de Romanos dice: Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, Pablo concluye en Gálatas capítulo 5 versículo 16, diciendo: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora en Deuteronomio 8:2, Dios les dijo a los israelitas: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios estaba tentando a los israelitas, pero recordemos que Dios nunca tienta a nadie con la maldad. Notemos también que este versículo 1 del capítulo 4 de Lucas dice que antes que el Señor fuera tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. En otras palabras, el Señor no buscó la tentación. Hay personas que se ufanan de poder acostarse en una tabla llena de clavos, y así son muchos los cristianos que parece que disfrutan de sus dificultades. La tentación del Señor no principió al fin de los 40 días. El versículo 2 nos dice que fue después de la tentación que tuvo hambre. Notemos también que Satanás no dejó de tentar al Señor después de esta tentación en el desierto. En el huerto de Getsemaní, Satanás le atacó furiosamente de nuevo. El versículo 13 de este capítulo 4 de Lucas nos dice: Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Note las últimas palabras: por un tiempo. Otra cosa que necesitamos comprender es que Satanás es una persona. Claro que entendemos que son muchos los que dicen que Satanás no es persona. Las Escrituras, sin embargo, establecen sin lugar a dudas que el diablo es una persona. Cuando tentó al Señor Jesús, por ejemplo, ¿apareció el diablo en forma física? ¿Llegó como espíritu o como ángel de luz? La Biblia nos dice que el Señor le habló cara a cara. Tenemos que darnos cuenta, amigo oyente, que Satanás es muy astuto. Unas veces se presenta como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y la próxima vez viene como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, si le fuera posible. Así lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Consideremos ahora lo que significa la tentación del Señor. Notemos primeramente que la palabra tentar puede tener dos significados diferentes. En primer lugar, tentar significa incitar o atraer a hacer maldad, o sea, seducir. Si una persona puede ser seducida a hacer maldad, quiere decir que ya hay algo en aquel individuo que le causa ceder al mal. No sería una tentación a menos que hubiese algo dentro de la persona que fuese capaz de caer. Y eso ciertamente no fue el caso en cuanto al Señor Jesucristo.
Como leemos en Juan 14:30, él pudo decir, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Yo no sé cuál será la situación suya, amigo oyente, pero cada vez que Satanás viene para tentarme, siempre encuentra algo en mí que él sabe muy bien que ya está predispuesto a caer en su red. Nuestro Señor, en cambio, era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, como dice Hebreos 7:26. Bueno, notemos ahora una segunda acepción de esta palabra tentar. En la traducción conocida como la Biblia de Jerusalén, leemos en Génesis 22:1 que Dios tentó a Abraham, o sea que Dios probó a Abraham. Dios también probó a Israel por 40 años en el desierto. Volviendo ahora al caso de Jesucristo, surge aquí una pregunta. ¿Pudo haber caído el Señor Jesucristo? Escuche la respuesta. La respuesta es un enfático no. Cristo nunca pudo haber caído. Entonces, quizá usted se esté preguntando si esta era una tentación legítima. Amigo oyente, esta era una prueba. Todas las cosas nuevas se prueban. Por ejemplo, los neumáticos y los automóviles se prueban antes de ser vendidos al público. Siempre en la televisión los fabricantes nos enseñan el nuevo modelo de un automóvil y lo manejan como si fuera por el mismo purgatorio para demostrar la cantidad de castigo que aquel carro puede resistir. Todo es probado, y si algo se descompone en estas pruebas, sería bastante desconcertante para los fabricantes. El Señor Jesucristo, amigo oyente, no pudo haber caído. Entonces, ¿era esta una tentación legítima? Sí, lo fue. Y permítame ilustrar este hecho con una historia sencilla. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Decía él, cuando yo era muchacho en Texas, vivíamos cerca del río Brazos. En el verano no corría suficiente agua, y por eso el río se secaba. En el invierno, sin embargo, había un caudal capaz de mantener a flote a un acorazado en el mismo río. Un año sufrimos una inundación y se llevó el puente del ferrocarril que cruzaba el río. Los obreros de la compañía del ferrocarril vinieron inmediatamente para construir un nuevo puente. Cuando se terminó su construcción, pusieron 2 locomotoras en el puente y comenzaron a hacer sonar los silbatos. Nunca habíamos oído sonar a la vez 2 silbatos de locomotora, y por eso todo el mundo corrió hasta el puente. Un tipo valiente entre la multitud preguntó, ¿qué es lo que hacen? El ingeniero le contestó, estamos probando el puente. ¿Creen que se puede romper?, preguntó el joven. Claro que no se romperá, dijo el ingeniero con una expresión de desprecio. Entonces, si es que saben que no se romperá, ¿por qué pusieron esas 2 locomotoras sobre el puente?, preguntó el joven. Simplemente, dijo el ingeniero, para probar que el puente no se romperá. Hasta aquí el comentario del Dr. McGee. El propósito de la tentación del Señor, amigo oyente, fue para mostrarnos que tenemos un Salvador que es santo, inocente, sin mancha, apartado de todo pecado, y poderoso para salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, como consta en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 25 y 26. El Señor fue tentado en una manera que es imposible que nosotros seamos tentados. Cuando nosotros somos tentados, siempre hay algún punto donde estamos dispuestos a ceder. Cuando llegamos a ese punto, cedemos y entonces la presión se nos quita. Pero esta presión fue perenne sobre el Señor. Al analizar este pasaje, notamos que su tentación fue triple y que actuó en 3 esferas de su vida: en la esfera física, en la esfera psicológica y en la esfera espiritual. El Señor fue tentado primero en la esfera física, como leemos en el versículo 3 del capítulo 4 de Lucas. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». El diablo no le pidió al Señor que cometiera algún crimen. El pan es el sostén de la vida y una verdadera necesidad. Más adelante veremos que el Señor le dio de comer a una multitud de 5,000 personas, y después a 4,000 personas en otra ocasión.
Eva miró el árbol plantado en medio del huerto de Edén y vio que su fruto era bueno para comer y comió de él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo ella que era malo? Un hombre necesita vivir, como usted bien sabe, y para poder vivir tiene que comer. Esa es la filosofía de muchos hoy en día. El clamor de la multitud y la melodía que cantan es, ¿qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos? Para muchas personas, eso es todo lo que tiene significado en la vida. Los hombres están dispuestos a entregar su honestidad, a robar, jugar, vender drogas y licor y recurrir a casi cualquier estratagema para poder obtener algo para sus cuerpos. Las mujeres están dispuestas hasta a vender su virtud para obtener algún oropel que desean. Esta es por lo menos la baja opinión de Satanás en cuanto al género humano. Recordemos que en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, Satanás le dijo al Señor en el capítulo 2 de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero esto no es verdad porque el Señor Jesucristo no cedió. En lugar de ceder, usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar a Satanás. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 4 de Lucas. Jesús, respondiendo, le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, Satanás tentó al Señor en la esfera psicológica. Leamos los versículos 5 hasta el 8. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta tentación tenía que ver con los deseos de los ojos. Eva miró el fruto del árbol en medio del huerto de Edén y vio que era agradable a los ojos. Satanás llevó a Cristo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció con una sola condición. Todo lo que necesitaba hacer el Señor era adorar a Satanás. El Señor había venido para demandar el mundo como su propio reino, pero si adoraba a Satanás, tendría que entregar su independencia por los reinos del mundo. Y entonces reconocería el señorío del diablo. Cristo estaba de camino al trono, pero iba por la vía de la cruz. Y aquí Satanás le estaba diciendo, vamos a evitar la cruz. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Luego, en la misma carta, capítulo 2, versículo 2, Pablo continúa diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Es satánico, amigo oyente, tratar de erigir un reino en la tierra sin Jesucristo. Hay solo dos soberanos, el Señor Jesús y Satanás. Y si usted no está tomando en cuenta al Señor, será porque tiene a Satanás como su soberano. En esta tentación, el Señor Jesucristo reconoció la autoridad de Dios como única autoridad suprema. Ahora, en último lugar, el Señor fue tentado en la esfera espiritual. Leamos los versículos 9 hasta el 13 de este capítulo 4 de San Lucas. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eva deseaba el fruto del árbol en medio del huerto porque creía que podía hacerlo sabio a uno. Esto es en la esfera del espíritu y de la fe. Satanás quería que el Señor Jesús se echara del pináculo a fin de que cuando cayera sin daño en medio de la multitud, lo aclamaran como el Mesías de inmediato. Pero una vez más, el Señor no cedió a la tentación de Satanás. Es interesante notar que cuando Satanás citó el Salmo 91, versículos
11 y 12, citó equivocada la Escritura, así como citó equivocada la palabra de Dios a Eva en el huerto de Edén. Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para demostrar que Él era sin pecado, impecable y poderoso para salvar. Probó que le había sido dado todo poder. Hay un hombre en la gloria hoy en día, amigo oyente, que nos comprende y que puede compadecerse de nosotros. Es maravilloso tener un Salvador como Él. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Amigo oyente, podemos depender del Señor Jesús en todas las circunstancias de la vida. Por eso le exhortamos a que abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en este mismo momento, porque sólo así podrá contar con un refugio seguro, con una ayuda apropiada para obtener la victoria sobre la tentación en todas las circunstancias de su vida. Venga a Jesucristo en esta hora y recíbale como el Señor, como el soberano absoluto de su vida. Que el Dios omnipotente le ayude a dar este paso sin igual que sellará su destino eterno. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior consideramos los diversos aspectos relacionados con la tentación de Jesús. En nuestro estudio de hoy vamos a considerar el regreso de Jesús a Galilea y a Nazaret y el rechazo por parte de su pueblo natal. Después de la tentación por la cual atravesó el Señor Jesucristo, Él necesitaba ser fortalecido. Leamos el versículo 14 de este capítulo 4 de San Lucas. «Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor». Aquí vemos entonces que después de la tentación, el Señor es fortalecido y vuelve entonces en el poder del Espíritu Santo. La tentación hará una de estas dos cosas por el individuo de hoy en día. O bien le fortalecerá, o bien le debilitará. Le enternecerá o le endurecerá. Si usted toma un pedazo de cera y lo expone al sol, notará que se ablanda o se derrite. Asimismo, si toma un pedazo de greda o barro y lo expone al sol, notará que se endurece. Ahora todos sabemos que es el mismo sol, que por una parte derrite la cera y por otra parte endurece la greda o el barro. Ahora la reacción no la determina el sol, sino la condición o el carácter del elemento que es expuesto a su acción. Si es cera, se derretirá, pero si es barro, se endurecerá. Amigo oyente, no es que Dios lo vaya a endurecer a usted, así como no fue Dios quien endureció el corazón de Faraón cuando Moisés vino ante él para pedirle que deje salir al pueblo de Israel. El caso es que Faraón ya tenía un corazón duro, y que Dios simplemente puso al descubierto este hecho. Nuestro Señor Jesucristo se identificó completamente con el género humano. La Escritura declara, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El Señor Jesucristo se hizo hombre, y por tanto, después de su tentación, necesitaba ser fortalecido. Continuemos ahora con el versículo 15 de este capítulo 4 de San Lucas. «Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos». Después de sufrir la tentación en el desierto, el Señor regresó a Galilea, a la tierra de su hogar, y comenzó a enseñar en las sinagogas, y todo el pueblo lo glorificó. Fue alabado y exaltado de tal manera que este versículo parece ser una doxología. Pero, ¿sabe usted que es posible alabarle y sin embargo rechazarle? ¿Es posible cantar la doxología y al mismo tiempo negar que Jesucristo sea el Mesías prometido? La misma multitud que cantó «Hosana, Hosana», queriendo coronarle, se juntó al día siguiente con sus enemigos para crucificarle. Hay un cuadro famoso de la crucifixión que muestra a un burro en la parte de atrás, comiéndose las ramas de palmera ya resecas y una cruz vacía. Y así fue, amigo oyente. Un día alabaron al Señor y al día siguiente le crucificaron.
Llegamos ahora a uno de los incidentes más bellos que se cuenta en la palabra de Dios. Es una historia centelleante que parece fulgurar con luz propia. Es hermosísima ante nuestra vista y tiene mucho que enseñarnos. El doctor Lucas nos cuenta en los versículos 16 al 21 lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este incidente es contado solo por el doctor Lucas y es tan extraordinario que no podemos pasarlo por alto. Se nos dice que después de la tentación, el Señor había regresado a su pueblo natal. Generalmente los habitantes del pueblo natal de uno se ufanan con la llegada de un muchacho local que ha logrado éxito. Como era su costumbre, en el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret. Nunca tomó en consideración la falsa noción de que se puede adorar a Dios en la naturaleza tanto como en un lugar designado. Debo decir que a mí me gustan algunos deportes, pero me perturba lo que algunos dicen en forma piadosa de que pueden adorar a Dios los domingos tan fácilmente en la cancha de golf como en la iglesia. ¿Sabe usted cómo responder a este tipo de argumento? Lo que dicen es verdad, pero la pregunta que debemos hacerles es esta. Cuando usted lleva su equipo de golf a la cancha los domingos, ¿va para adorar a Dios o para jugar golf? Y claro que la respuesta a esta pregunta invariablemente comienza con un tartamudeo. El hecho es que no hay ninguna intención de adorar a Dios en la cancha de golf, y más aún creemos que hay algo que no le funciona muy bien a la persona que lleva su equipo de golf a la cancha y dice que está allí para adorar a Dios. Creemos que muchos sospecharían que tal persona está un poco trastornada. Uno va a la iglesia los domingos en la mañana para adorar a Dios, y uno va a la cancha de golf para jugar golf. Era la costumbre de nuestro Señor ir a la sinagoga en el día de reposo. La sinagoga era una de las instituciones religiosas más importantes de los judíos en los tiempos de nuestro Señor. Aparentemente, las primeras sinagogas aparecieron durante el tiempo del exilio babilónico, cuando los judíos se hallaban lejos de su país natal, del templo y del altar. Sin duda, los que eran píos y temerosos de Dios sintieron la necesidad de reunirse para poder escuchar la palabra de Dios y ocuparse en alguna clase de adoración. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 1, y en el capítulo 20, versículo 1, se hace mención de que los ancianos se reunían juntos con Ezequiel, y esto pudo haber sido en un tal ambiente muy similar al de la sinagoga. Después del exilio, la sinagoga sobrevivió como institución. En el principio servía solamente para la exposición de la ley, pero más tarde fue usada también como lugar para la oración y para la prédica. Sin embargo, las sinagogas servían principalmente para dar instrucción sobre la ley. Y así fue como en los tiempos de nuestro Señor había sinagogas en todos los pueblos grandes. Ahora nos es posible informarle en cuanto a un día por semana de aquellos años que se conocen como los años de silencio en cuanto a la vida terrenal de Cristo. No sabemos tanto en cuanto a los otros 6 días de la semana, sino que era carpintero y que ejercía esa profesión en aquellos días. Este pasaje establece que Jesús asistía a la sinagoga cada sábado. Note usted que la última parte del versículo 16 dice, conforme a su costumbre. Fue al lugar que era designado para la adoración de Dios. En la sinagoga le entregaron el libro y él empezó a leerlo. Leyó un pasaje del profeta Isaías. En aquellos días, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como la tenemos hoy, pero según las divisiones que tiene mi Biblia. Él habría leído Isaías capítulo 61, versículo 1 y parte del versículo 2.
Lo importante que debemos notar aquí es dónde dejó de leer. Note usted que no leyó las palabras, y el día de venganza del Dios nuestro. Después de leer todo el versículo 1, concluyó la lectura abruptamente en la mitad del versículo 2, cerró el libro y se lo dio al ministro. Lo asombroso es que no leyó hasta el fin de una frase, sino que concluyó su lectura donde hay solo una coma, y aún más notable es que en el texto hebreo que leía ni siquiera había una coma donde acabó su lectura. No hizo ninguna mención de la frase, y el día de venganza del Dios nuestro. No hizo ninguna mención de nada del texto que sigue esta frase. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, él miró a esa multitud y dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», en el versículo 21. En otras palabras les dijo, «Aquí tienen un pasaje de la escritura que va a ser cumplido ante ustedes, pero solo hasta donde he leído. El resto del pasaje no sería cumplido sino hasta cuando Jesús venga la segunda vez. El día de venganza todavía no ha venido». Ahora, ¿cuál es el día de venganza? En aquel tiempo del cual habló Dios, cuando dijo en el Salmo 2, versículo 8, «Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». ¿Cómo es que el Señor recibirá por herencia a las naciones? La respuesta la encontramos en el mismo Salmo 2, versículo 9. «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Es así entonces como el Señor vendrá al poder. Aquel será el día de su venganza. Aquel es el gran día del Señor, y tendrá lugar cuando venga por segunda vez. Vino la primera vez para predicar el Evangelio a los pobres para que se salvaran. Vino ungido por el Espíritu Santo para traer el mensaje glorioso de la salvación. Todavía estamos viviendo en aquel día maravilloso, el día del Evangelio. Cuando venga la segunda vez, será el día de venganza. Continuemos ahora con el versículo 22 del capítulo 4 de este Evangelio de San Lucas. «Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José?» Le miraban y se acordaban de que era hijo de José el carpintero. Y parece que eso fue lo que lo echó todo a perder. Decían, ¿cómo puede ser que un simple carpintero, hijo de carpintero, sea el Mesías? Lucas está diciendo con toda claridad que Él tomó nuestra humanidad débil. Continuemos con los versículos 23 al 27. Él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio». Nuestro Señor Jesucristo muchas veces usó parábolas o proverbios para enseñar al pueblo una lección. En esta ocasión en particular, Él sabía que le pedirían que hiciera milagros, así como lo hizo en Capernaum. Estos hombres no se daban cuenta que perderían una gran bendición si no aceptaban a Jesús como el Mesías. Serían como muchas viudas y muchos leprosos que no fueron sanados durante el tiempo de los profetas. Solo unos pocos tenían fe. Veamos ahora los versículos 28 al 30 de Lucas, capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Los del pueblo natal de Jesús le rechazaron. Le llevaron hasta la cumbre de un monte e intentaron arrojarlo a su muerte. Su escape de esta multitud fue un milagro. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús cambia su centro de operaciones a Capernaum y continúa su ministerio. Leamos el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea,
y les enseñaba en los días de reposo. Tanto Mateo como Marcos registran el hecho de que el Señor Jesús cambió su centro de operaciones desde su pueblo natal de Nazaret a Capernaum en el mar de Galilea. Hizo esto porque los de su propio pueblo no le recibieron. Lucas nos da un relato un poquito más detallado en cuanto a las actividades de Jesús en Capernaum. Nos dice que en el día de reposo enseñaba en la sinagoga. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 15 de este mismo Evangelio, veremos que llegaría el día cuando Él les diría a los de Capernaum: «Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Leamos ahora el versículo 32 de este capítulo 4. «Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad». Al enseñar el Señor en la sinagoga en el día de reposo, no hablaba como escriba ni como fariseo, sino como alguien que tenía autoridad. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vivimos en un día cuando la creencia y la adoración de los demonios ha levantado su cabeza fea de nuevo, y la adoración de Satanás es también una realidad hoy en día. Los demonios estaban obrando en los tiempos de nuestro Señor, y hoy en día están obrando nuevamente. Aún con el uso del licor y de las drogas que se ha extendido tanto hoy, es difícil explicar algunas acciones y crímenes tan terribles, sino admitiendo que se cometen bajo el poder y el control de Satanás. Prosigamos ahora con los versículos 38 y 39 de Lucas capítulo 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Después de salir de la sinagoga, parece que nuestro Señor fue a la casa de Simón Pedro, probablemente para almorzar allí. Mientras estaba en la casa de Pedro, sanó a su suegra. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Evidentemente tenía una enfermedad, quizá como la fiebre tifoidea. Nuestro Señor reprendió la fiebre, o como lo dice literalmente el doctor Lucas, le puso bozal. Inmediatamente la suegra de Pedro se levantó y le servía. Cuando el Señor sanaba a un enfermo, la curación no venía en forma gradual, sino que ocurría inmediatamente. Alguien que asistió a una reunión de uno de aquellos que se hacen pasar por curadores o sanadores, dijo que en esa reunión habían llevado a un cojo a la plataforma y que después de declarar que había sido sanado, lo tuvieron que llevar afuera todavía con sus muletas y aún cojeando. Luego, alguien llegó a la plataforma diciendo que sufría de un cáncer interno y que el curador declaró que fue sanado inmediatamente del cáncer. Es asombroso cómo las personas aceptan este tipo de testimonio. Ahora, ¿por qué no fue sanado inmediatamente el cojo? Cuando el Señor sanó a los enfermos, su cura fue inmediata. Alguien quizá dirá: entonces, ¿no cree usted en la sanidad divina? La respuesta es: ¿qué otro tipo de sanidad hay, amigo oyente? Toda sanidad es divina. Esto es lo que Lucas nos está diciendo. Los médicos no siempre se dan cuenta de esto. Un médico maravilloso, que era miembro de una iglesia cristiana evangélica, dijo una vez: yo envío las cuentas, pero Dios es el que sana. Yo quito aquella parte que está irritando el cuerpo, pero Dios tendrá que ser el sanador. ¡Qué testimonio más grande! Dios, amigo oyente, y no un individuo es el que sana. Leamos ahora los versículos 40 hasta el 44 de este capítulo 4 de Lucas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Más tarde, en aquella misma noche, el Señor fue a los que se habían juntado, y de uno en uno les tocó y les sanó. Es interesante que Mateo, al relatar este incidente en el capítulo 8, versículo 17, cita las palabras del profeta Isaías, diciendo, «Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Usted notará que el Señor está aquí sanando de una manera maravillosa. Isaías 53:4 dice, «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». El Señor llevó las enfermedades con gran compasión, y a pesar de eso, la nación de Israel en aquel día le tuvo por azotado. Y esa es la forma como nosotros le tenemos. Es un hecho que Jesús no sanó a los enfermos en base a la fe, sino que su gran corazón lleno de compasión le impulsó a obrar por ellos. También a nosotros hoy en día se nos manda a tener un corazón igualmente lleno de amor y compasión. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 2, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Notemos finalmente que Él está trayendo el Evangelio del reino, que el reino de los cielos está a la mano y la presencia y la persona del mismo Rey, quien está allí. Y así concluye el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas.